Empezamos una nueva edición de Café Financiero con todas las herramientas que necesitas para cuidar tu dinero. Hoy brindaremos información a todos aquellos que compran un electrodoméstico y quieren extender la garantía ofrecida por el fabricante. ¿Cuál es el costo y en qué cadenas comerciales conviene hacerlo? También vamos a repasar el mercado de capitales, todo lo que ocurrió esta semana, y en el último bloque les prometo un profundo análisis de la actual situación económica de la Argentina vinculada a ese escenario comercial internacional en el que actualmente se ubica el país. No te lo pierdas después de la pausa, todos estos temas y respondemos a todas tus preguntas. Ya estamos entonces en la mesa de Café Financiero, en esta oportunidad reemplazando a Alejandro Lisca, que se está tomando sus merecidísimas vacaciones. Como siempre me acompaña a mi derecha Santiago Chelala. Hola, ¿cómo están? Hola, Yami, ¿cómo te va? Muy bien, y Diego Martínez Bursaco, nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Estamos? ¿Arrancamos? Por supuesto, todos listos. Muy bien. ¿Por qué? Porque antes del cambio de calificación, que no fue, el gobierno emitió deuda a 100 años. ¿De qué se trata esto, Santiago? Les cuento, es un tema controvertido, porque hubo muchas críticas. ¿Qué es lo que ocurrió? El gobierno emitió un bono a 100 años, un bono que se va a pagar por las próximas generaciones, las próximas 10 generaciones, según decía el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Son más o menos 2.700 millones de dólares. El gobierno va a tener que desembolsar para honrar esos compromisos casi 200 millones de dólares por año los próximos 100 años. La persona que lo haya comprado solamente se colocó en el exterior, va a recuperar el capital invertido en los primeros 14 años y de ahí en adelante es todo renta. ¿Cuál fue la tasa de interés? Un 7,9%, casi 8% tasa de interés, Yami, que no se consiguen en ninguna parte del mundo. A esto se sumó, ahora lo vamos a comentar con Diego seguramente, la mala noticia. Todo el mundo esperaba que la Argentina sea un país de frontera y finalmente no fue. Así que la Argentina, a pesar de arreglar con los holdouts, a pesar de la supuesta bienvenida que le da el mundo a Macri, parece que los mercados financieros siguen desconfiando de Argentina, que emitió un bono, es cierto, a 100 años, pero mucho más caros que los demás países de la región. Y un lunes, el martes, la otra noticia. Y bueno, hoy con el análisis acá con el equipo. Cambiando de tema, compraste un electrodoméstico. Existe la posibilidad de extenderle la garantía que te da esa cadena comercial. Como siempre, acá estamos con Agustina Bassi, presentándote cuáles son las opciones más convenientes si quieres hacer esto. Bien, cuando compras un electrodoméstico o tecnología importada, lo que te puede pasar, por ejemplo, es que si falla el repuesto, se te dificulte conseguirlo o tengas que pagarlo a valor de moneda extranjera. Por este motivo y muchos otros, muchas veces a muchos clientes les sirve extender la garantía, ¿no? Una vez que vence la garantía de fábrica, cubrir al producto por 2 o 5 años. Por eso, hoy en Café Financiero te mostramos las compañías que lo ofrecen, el costo que tienen, como lo hacemos siempre con un ejemplo, para que tengas una idea de cuánto salen en el mercado. Vos después decidirás aquella garantía que más se ajuste a tus necesidades, a tu presupuesto y obviamente al producto que hayas comprado. Mira, lo vemos en pantalla. Marques con una garantía, esto es para una cotización, una heladera valuada en 9.999 pesos, modelo marca Patrick, ¿sí? Marques con un costo de 1.623, Frávega 1.669, Jumbo 1.821, Megatone 1.892, Walmart 1.913 pesos. El resto de las compañías lo ofrecen por un monto que va desde los 1.996 pesos hasta los 2.312 pesos. Esto es una garantía a 3 años, es decir, un año de garantía de fábrica más la extensión de la garantía por 2 años más. Si vos querés una garantía a 5 años, esto sería con un año de la garantía de fábrica más 4 años más, estas son las opciones. Marques 2.691 pesos, Ribeiro 2.733, Frávega 2.916, Jumbo 3.021 y Walmart 3.117. Estas son las entidades más económicas. También hay otras. Megaton, Carrefour, Rodó, Falabella y Garbarino con un costo que va desde los 3.179 hasta los 3.504 pesos. Muy bien, una opción a considerar
siempre y cuando recordando la importancia de guardar la documentación cuando uno tiene el problema y después la tiene que presentar en la cadena comercial. Lo prometido es deuda y es este análisis de que al final no somos emergentes y repercusiones, Diego. Sí, Yami, fue la no noticia, digamos, ¿sí? Prácticamente todo el mercado, inclusive doy fe de que yo también, digamos, esperábamos una recalificación del mercado argentino. Recordemos que el mercado argentino está denominado como mercado de frontera, ¿sí? Y se esperaba una decisión de que pueda ser subido o ascendido de la categoría C, digamos, para hacer un paralelismo con el fútbol, a la B, digamos, sin mercado emergente. Algo que finalmente no fue y que hoy vimos el impacto fuerte en la bolsa argentina, así que bajó casi 5%. ¿Por qué no fue? Bueno, un poco el mundo, digamos, nos está recordando los errores que tuvimos en el pasado, ¿sí? Si bien decimos que muchas veces el inversor es poco memorioso, quizás en el mundo todavía nos están pasando factura de que efectivamente hacer mal las cosas tiene un costo, ¿sí? Y en ese sentido, Argentina pecó de esos costos y hoy vemos las, digamos, consecuencias claras. ¿Cuál es el impacto que yo veo de mediano y largo plazo, más allá de una caída que puede ser temporario, ¿no?, de la bolsa? Básicamente que ser mercado emergente implica que podemos recibir más fondos de inversores institucionales en el resto del mundo y eso permitiría financiarnos a una menor tasa. Algo tan necesario, el financiamiento que hay hoy para no solamente el gobierno, sino para empresas y provincias, ¿sí? Ahora, Diego, que no haya sido declarado mercado emergente, las noticias que todos esperábamos, ¿significa que no va a poder serlo hasta junio del año que viene o hay otra instancia de evaluación próximamente donde, bueno, quizás se pueda revertir esta decisión? No, generalmente la compañía en cuestión, que es la que decide, que es MSCI, digamos, se toma un año, ¿sí? Argentina podría, digamos, volver a ser reconsiderada su situación en el año 2018. El comunicado fue bien claro, dice, las reformas del gobierno van en el sentido correcto, ¿sí? Pero el inversor, hablando del inversor, una figura tanto local o internacional, tiene que sentir que esas reformas llegaron para quedarse. Y es un claro gesto a que hay un plebiscito muy claro en las elecciones de medio término de Argentina, ¿no? Si antes eran importantes, ahora mucho más para ratificar estos cambios y rumbo. Y en ese sentido creo que la política va a pesar. Este grado de irreversibilidad, ¿no?, del que se habla, de cuánto puede ser. En el próximo bloque vamos a hablar de este segundo semestre que nos enfrenta con elecciones y cómo eso puede impactar en la economía argentina en un juego de rompecabezas, yo lo veo así, de todas estas instancias internacionales que a su vez vamos a hablar en el último bloque con nuestro invitado de lujo en estos temas. Quédate ahí, no te muevas, ya volvemos con toda la información. Volvemos entonces y ya tenemos en el piso a Marcelo Elizondo para nuestro último bloque. Él es especialista en negocios internacionales, tiene una amplísima trayectoria y vamos a estar compartiendo esta realidad económica internacional actual de la Argentina. Ahora pasamos a un tip, a un dato fundamental que te tiene que acompañar esta semana, Santiago. Mientras vemos información en pantalla de entidades financieras, les cuento que se profundiza la política de bancarización y de digitalización financiera llevada a cabo por el Banco Central, al banco que se aprobó hace muy pocas semanas para funcionar del empresario Eduardo Ernequian. Hay otro banco más, el Banco TSA, un banco digital que también ha conseguido las primeras aprobaciones para entrar en funcionamiento de la economía argentina, que, como les decía, está digitalizando su mercado financiero. 1,3% la inflación de mayo, así lo informó como buena noticia junto con el panorama de enero, que de esta manera alinea, se va más en camino de lo que se pretende, un 17%, ese es el objetivo hacia fin de año. Mientras tanto, la gente está preocupada, está en la calle, está hablando, y Agustina Martínez Bassi salió a preguntarles qué opinan de este nuevo dato y cómo están viviendo su día a día. Café Financiero le preguntó a los consumidores si creen que el Banco Central le está ganando finalmente la batalla a la inflación y si piensan que va a poder cumplir con la meta del 17% fijada para este año. ¿El Banco Central le está ganando la batalla a la inflación? Y más o menos, pero hay esperanza.
Bueno, esperemos que le gane. No sé si le está ganando, pero yo tengo confianza. Creo que vamos a salir adelante. Yo tengo mucha fe. Por lo que creo, no por ahora. ¿Por qué? Y por cómo está todo el mercado por el momento, no pareciera. ¿Alcanzarán la meta fijada en un 17% anual este año? Eso, no, yo no soy economista, no sabría decirte, pero si se quiere, se puede. De a poco, todo no se puede arreglar en un día. Yo supongo que sí, soy optimista, creo que sí, espero que sí. ¿Sería bueno para la economía bajar la inflación? Y sí, por supuesto. Yo creo que todos estamos expectantes en eso, en que baje la inflación. El termómetro es la inflación. Vos fíjate que si vos tenés la inflación más o menos controlada, la confianza crece. Entonces eso es básicamente, es una cuestión mental, si se quiere. Un tema que no se va de la cabeza de ninguno de los argentinos y que a este ritmo, ¿qué opinan ustedes? ¿Se llega o no se llega? Y me parece que la discusión ya que está ahora si el gobierno va a cumplir o no con esa meta del 17% es un poco irrelevante realmente, ¿no? Si es 17, 18, hasta 20. Lo importante es que sabemos primero cuánto es la inflación, que antes no sabíamos. Segundo, sabemos que está bajando esa inflación. Y tercero, sabemos que al gobierno le importa, ¿eh? Son tres cuestiones no menores a tener en cuenta. Por supuesto que a uno le gustaría que se frene la inflación con otros métodos, ¿no? Hasta ahora los métodos han sido el endeudamiento, básicamente, una emisión de deuda realmente sideral. Pero bueno, como decía uno de los televidentes, no todo se arregla de un día para otro. Con esperanza y no siendo el único tema, pero un tema donde cae un poco la presión y eso ayuda al mismo tiempo. Sí, coincido con Santi que es importante la tendencia a la baja. Quizás lo que encontramos sí es al Banco Central un poquito solo en esta tarea de bajar la inflación, porque mientras la política monetaria es claramente restrictiva, con tasas de interés más altas, el déficit fiscal, que es la política fiscal precisamente, tenemos un gasto público que se sigue expandiendo a un ritmo relativamente alto, ¿sí? Y eso complica, como decía Santi, el tema de financiar ese déficit con emisión, ¿no? Creo que la meta es muy ambiciosa, el 17%, y estadísticamente se necesitaría de acá en adelante un 0,8% mensual de inflación de acá al resto del año. Es prácticamente imposible, ¿no? Y te iba a preguntar sobre el resto del año y sobre cómo esta inflación y cómo los mercados responden a un año con elecciones. Sí, creo que es irrelevante pensar si es 17, 18 o 19. No, desde ya, ¿sí? pero digo, ¿ayudan, no ayudan? ¿Qué esperamos para los No, los mercados obviamente le dieron un voto de confianza, sobre todo a la política monetaria del Banco Central, y después el tema de las elecciones es un tema clave, como hablamos en el bloque anterior, ¿no? Es un plebiscito para si esta política de cambio, como dice Santi, de sinceridad de estadísticas de inflación y de lucha contra la inflación, puede perdurar en el tiempo. ¿Posibilidades? Creo que en términos bursátiles, obviamente se va a dar como la ley de las profecías autocumplidas, ¿no? Que decían, a medida que nos acercamos a las elecciones, vamos a ir dolarizando el portafolio y eventualmente el termómetro a mirar es cómo sale las encuestas, bien parado el oficialismo o no. Creo que ahí un poco está la llave para redoblar esta confianza que hay hoy de los mercados financieros y que pueda perdurar en la segunda parte del gobierno de Macri. El dólar puntualmente, hoy nos despertamos con otro panorama que va creciendo, que a la gente también le preocupa como la inflación. Bueno, no veo razones explícitas y concretas de corto plazo para que se ubique por encima de los 17 pesos de acá a las elecciones. Básicamente porque el financiamiento del déficit vía emisión de deuda va a seguir y eso asegura una oferta de dólares sustancial al mercado cambiario. Después, a partir de octubre, veremos. Si se hacen las reformas que está pidiendo el mercado en general, es muy probable que el atraso cambiario pueda continuar y seguir para los próximos meses. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos al próximo bloque, pero antes un tip importantísimo para que tengas en cuenta. Mientras vemos en pantalla información sobre compañías aseguradoras, te contamos que a partir de marzo del 2018 no se van a poder pagar más los seguros en efectivo. A partir del año que viene, los seguros van a poder abonarse con cheques o a través de medios electrónicos autorizados por el Banco Central, además de las tarjetas de crédito y débito que ya se venían utilizando desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces, a partir de marzo del año que viene, seguramente notes que las agencias van a tener un cartel con dicha prohibición. No más efectivo para los seguros.
El mercado asegurador, entonces, sumándose a la bancarización de la economía, ¿llegará la totalidad algún día? No lo sabemos por ahora. Quédate con nosotros, ya llega el tercer bloque. Volvemos y estamos entonces con una visita de lujo, en este caso con Marcelo Elizondo. Él es director general de la consultora Negocios Internacionales y especialista en esta materia. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y estábamos hablando en el corte de muy intenso todo. Muy intenso. ¿Qué está pasando? Bueno, en el ámbito de los negocios internacionales estamos con un gran contexto mundial con mucha volatilidad porque todos los días hay alguna noticia o vinculada con el terrorismo o con algún resultado electoral que pone nerviosos a los inversores o con cambios en la matriz de organización de los negocios. Venimos de muchos años de globalización productiva y comercial y por ahí aparecen algunos discursos nacionalistas populistas. En el ámbito más cercano a nosotros, Brasil, nuestro principal socio, con serios problemas políticos que repercuten en la economía. Y obviamente además la Argentina, que es un país desde hace mucho tiempo muy cerrado, que pretende abrirse, lo ha hecho por la vía financiera, todavía no tanto por la vía comercial o de la inversión en la economía real, por lo que plena transición de la Argentina volviendo a un mundo que no está tan tranquilo. Para Marcelo, la noticia del día fue un boom, esto de los mercados, que Argentina finalmente, todos creíamos que iba a ser declarada mercado emergente, sigue siendo un país de frontera. ¿Qué pasa? ¿Confían los inversores internacionales en Argentina o no confían? ¿Está haciendo bien los deberes Macri o más o menos? Bueno, si mirás el fundamento que se ha utilizado para explicar por qué no nos han levantado de nivel, no se critica el rumbo a la Argentina, sino que se pone en espera para ver si esto es realmente algo sustancial, perdurable y sostenible. Yo creo que la Argentina no está cuestionada por lo que hace, sino por lo que hizo. Y entonces hay miedo sobre si en algún momento no puede volver a las andadas. Por lo que yo creo que lo que la Argentina necesita es mucha perseverancia y persistencia en rumbos como los de recuperar reputación internacional, probablemente probar que va en serio en las reformas macroeconómicas que todavía están pendientes, sobre todo la cuestión fiscal, que es lo que más nervioso pone a los inversores, porque ha sido la cuestión fiscal lo que ha generado las crisis de la Argentina en los últimos 50 años. Por lo tanto, hay que intensificar el rumbo y probar que uno está convencido y que la política lo sostiene. Y después, además, dejar que pase el tiempo y todo se consolide. El nuevo canciller, ¿cómo se ubica en este contexto? Bueno, Jorge Forí es un diplomático de carrera, muy profesional, con una vastísima experiencia en la Cancillería. Ha sido vicecanciller hace algunos años en la propia Cancillería, ha sido embajador en destinos muy importantes en Europa, en Lisboa, en París. Ha dado algunas señales desde el momento en el que asumió, que es tratar de volver a conceder a la Cancillería un rol de vinculación comercial y económica de la Argentina en el mundo. De hecho, el equipo que ha designado con sus secretarios de Estado es un equipo de gente especialista en negocios internacionales. Y ha dicho que la Argentina debe tener en la Cancillería un instrumento más activo en materia de inserción internacional. Ahí la Argentina tiene en el gobierno una asignatura, que es definir quién hace cada cosa, porque el Ministerio de la Producción tiene algún rol en la materia, la Cancillería parece reclamar algún rol en la materia, el Ministerio de Agroindustria, que se encarga de aquello que compone el 70% de las exportaciones argentinas, los agroproductos, tiene algo que hacer en la materia. Por lo tanto, hay un enorme desafío de coordinación en el gobierno entre varios que se dedican a cosas parecidas. Es decir, en política internacional pasa lo mismo que en la economía, cuando se hablaba de esta falta de coordinación entre Prat Gay primero, ahora Duhovne y el Banco Central, y que hay muchos ministros de Economía, parece que también que hay muchos cancilleres o representantes de los intereses argentinos en el exterior. Yo no diría que no hay coordinación, pero sí diría que hay superposición y que hay varios que se dedican a cosas parecidas. Insisto en estos tres ministerios que nombré: Producción, Agroindustria, la Cancillería, y hay algunas otras dependencias por allí. Hay una agencia de promoción de inversiones, hay algunos ministerios como el Ministerio de Comunicaciones que tiene una Secretaría de Estado dirigida a la promoción de inversiones internacionales, por lo que hay una dispersión. Parece ser la matriz del gobierno que pretende que haya muchos encargados de temas parecidos. Yo no digo que estén desordenados ni descoordinados, pero sí que hay un desafío de una cooperación que, bueno, lleva además de convicción, práctica y ejercicio para que eso genere buenos resultados.
Marcelo, otra de tus especialidades son las pymes, ¿no? Y cómo hacer que las pymes sean competitivas en el exterior. Estos últimos días el gobierno ha lanzado nuevos créditos atractivos en dólares con tasas que hasta ahora no había. ¿Ayudan ese tipo de instrumentos? ¿Hace falta más crédito a las pymes o les hace falta otro tipo de cosas para salir y ser competitivas? Sin duda es que ayuda, porque las pymes están afectadas por los efectos de uno de los problemas que mencionábamos recién, que es el déficit de presupuesto, que por distintas vías termina levantando la tasa de interés que nos afecta a todos, a los consumidores, a las grandes empresas y también a las pymes. Por lo que este tipo de instrumentos que han sido lanzados permiten a las pymes acceder a financiamiento con un costo más bajo. Si vos me preguntás si esto es lo único que necesitan las pymes, financiamiento, no, claramente no es lo único. Hay algunas otras medidas que están llevándose adelante en términos de facilitación o de desregulaciones. Hay otras que todavía están pendientes. Yo creo que la pyme por el lado fiscal, por el lado de los tributos, es donde tiene una mochila más pesada y donde es más difícil resolver. Impuestos federales, impuestos provinciales, tasas municipales, tributos que no son impositivos, como los costos laborales no salariales, todo eso es algo que también está en la agenda y que está pendiente. Te preguntaba, Yamila, recién por el nuevo embajador y cómo lo veías, vos lo conocés. Hay otros factores que llaman la atención, como que Estados Unidos no haya nombrado todavía, ¿no? Después de cierto tiempo, un embajador en Argentina. Argentina también tiene pendientes nombramientos de embajadores importantes en Estados Unidos, ni más ni menos, y ahora también en Francia. ¿Cómo ves esos nombramientos? ¿Quién te parece que podría ser? Muy difícil de predecir, pero ¿te parece que tendría que ser alguien de carrera, alguien con un perfil más político? ¿Quiénes te parece que representarían mejor los intereses argentinos en esos lugares? Hace muchos años que el embajador argentino en Washington tiene una jerarquía, una envergadura política enorme, al punto que casi se lo considera como un ministro más. Eso indica que lo más probable es que sea alguien político más que alguien de la carrera. De hecho, de los últimos 15 embajadores argentinos en Washington, la gran mayoría han sido políticos. Estados Unidos es una muy importante relación económica para la Argentina. En primer lugar, en lo comercial. Es el tercer destino de nuestras exportaciones, muy cercano del segundo, que es China. Pero además es el principal origen de la inversión extranjera que hay en la Argentina. Por lo que el embajador argentino en los Estados Unidos tiene un rol financiero, allí está la gran plaza de acceso al financiamiento, pero también un rol vinculado a la recepción de inversión extranjera directa en la economía real y en el comercio. Por lo que lo más probable es que allí haya una persona con experiencia y con mucha sintonía con la administración del presidente. Bien, y quedamos atentos al próximo viaje del presidente desde ya, ¿no? Con esta idea de fomentar los vínculos comerciales de la Argentina. Muchísimas Además, gracias. se ha anunciado que viene el vicepresidente de los Estados Unidos en poco tiempo a Buenos Aires. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Los esperamos, como siempre, Café Financiero.